Este es el momento central de este encuentro del Palabreando, porque todo esto lo vamos a ir amarrando a partir de unas reflexiones con el invitado que tenemos para el día de hoy, que es el profesor Julián Alberto Uribe García. Profe, bienvenido a este espacio. Julián Alberto Uribe es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como docente de las Facultades de Educación de la Universidad de Antioquia y de la Universidad San Buenaventura, seccional Medellín. Es miembro de los grupos de investigación, formación y antropología pedagógica e histórica FORMAP y del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Educación, ETSINET, pertenecientes en su orden a ambas universidades. Profe Julián, un gusto tenerlo por aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene la palabra, profe. Profesor Ley, muy buenas noches. Un saludo especial para usted, para la profesora Gladys Paz España, a quien tuve el placer de conocer hace poco, y para todas las personas que están participando de este evento. Muchas gracias por la invitación y por aceptar que yo fuera parte de este espacio en el cual ustedes se congregan. Me gustaría empezar esta pequeña intervención con un extracto de un libro que se llama Voces de Maestros por la Paz. Corresponde a la profesora Sandra Milena Montoya Vargas. El capítulo de ella se llama La alcancía de mis sueños en territorio de conflicto. Básicamente es una recolección de escritos de maestros en un proceso de investigación que llevamos nosotros a cabo con el Centro de Pensamiento Pedagógico en el departamento de Antioquia. Plantea entonces la profesora Sandra Milena Montoya. La guerra se apropia en su mayor furor de Urrao, maestros muertos, amenazados y masacres por la incursión de los paramilitares eran la realidad que permeaba de terror el municipio y a todos sus habitantes. Muchos docentes temerosos por su vida se van. En ese tiempo, la guerrilla y los paramilitares querían apoderarse de la región y verlos no era raro, unos aquí y a los 2 kilómetros los otros, y por ello ver, oír y callar se convertía en nuestro seguro para poder trabajar. Mi alcancía pesaba más, 3 años llenándola de cosas buenas y experiencias, unas gratas y otras no tanto, pero la guerra seguía y no era extraño encontrar en el camino muertos a lo que la gente tapaba antes de que yo pasara para que el impacto no fuera tan fuerte. Eran cadáveres con muertes violentas, ahí esperando a que sus familias llegaran a recoger el cuerpo sin vida de su ser querido. Ver bajar de los carros de escalera personas mirando sus ojos llenos de angustia, pidiendo ayuda o clemencia y sin poder hacer nada. Qué impotencia la que se siente. Bien, permítanme, voy aquí a compartir mi pantalla, simplemente para mostrarles un pequeño guión que orientará pues la intervención de acuerdo a lo conversado con la profesora Shirley. Bien, qué pena, ¿se ve mi pantalla ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, sí, señor. Muchísimas gracias. Bien, la intervención está centrada, como lo planteaba la profesora Shirley Hernández, en el documento No Matarás, ¿no? Que es básicamente el relato de digamos, del conflicto armado en nuestro país, ¿no? Del conflicto interno en nuestro país. Claro, cuando uno se acerca a ese escrito, uno podría tener diferentes aproximaciones. La aproximación de nosotros, ¿cierto?, será en clave pedagógica. Entonces, para eso, un pequeño itinerario que creo que podría ser útil. El primero va en torno a recuperar la palabra, que es básicamente lo que ustedes hacen a través de lo que llaman la juntanza, y que yo quisiera rescatar como un escenario de paz, ¿no? Ya es una manera como se cristaliza esa responsabilidad que tenemos nosotros
como ciudadanos y especialmente como educadores para coadyuvar en la construcción de la paz, ¿no? Este espacio tan particular de ustedes es una manera de trabajar por ustedes mismos, es una manera de trabajar por cada uno de los territorios y de la sociedad en general, y es una manera de trabajar por sus estudiantes. Es importante que nosotros tengamos presente que uno no solo trabaja por los estudiantes estando con ellos, sino que uno también trabaja por ellos sin estar con ellos, pero pensando en ellos, formándose, ¿no? Entonces es muy curioso porque muchas veces caemos en un activismo donde de alguna manera consideramos que la única forma de nosotros desplegar nuestra acción en favor de los estudiantes es estando con ellos, cuando en espacios como estos, si bien no estamos con ellos, estamos trabajando por ellos, aunque no exclusivamente por ellos. A partir de eso, entonces, quisiera plantearles una intervención muy sencilla, dejándoles claro que es una intervención, digamos, movida por el sumo respeto, ¿no? La violencia, y en este caso la violencia de nuestro país, es un fenómeno tan complejo que ninguno de nosotros la agota, ¿no? En esa medida se requiere como de la intervención de diferentes agentes, diferentes actores, desde diversos lugares de enunciación, que ayuden un poco a esclarecer lo sucedido y que ayuden también a visorar perspectivas con miras al futuro, ¿no? Pero aclaro de antemano que no es un intento en ningún momento por suplantarlos en su labor, ni mucho menos por darles consignas para la acción, como si yo fuera un experto o fuera un depositario de la verdad, cuya misión sería simplemente difundir lo aprendido. No, es simplemente, digamos, una mirada con respecto a este fenómeno tan complejo en el cual todos tenemos nuestro espacio de participación. Lo otro que aclaro es que no solo hablo como persona, digamos, en la academia, sino, o sea, en la academia en términos investigadores, sino como profesor, ¿no? Nosotros somos colegas y desde ese colegaje, con toda la fraternidad, la solidaridad, ¿no? Que los aglutina a ustedes en la juntanza, pues lo hago a la hora de expresar estas ideas. Bien. Con respecto al contexto, es evidente, y aquí hay personas mucho más especializadas que yo en el asunto de poder hacer, digamos, una especie de recorrido histórico, si ustedes quieren, longitudinal, de la violencia en nuestro país. Evidentemente escapa a las pretensiones de esta intervención e inclusive a mis capacidades, y me gustaría focalizar en un hecho concreto que de alguna manera ya ha salido a colación con las intervenciones anteriores, ¿no? Y es que básicamente en las postrimerías del año 2016, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente de aquel entonces, el doctor Juan Manuel Santos, y las FARC-EP, firman el acuerdo de paz. Es importante tener en cuenta que la paz no se instaura simplemente por la suscripción de un acuerdo. Si ustedes quieren, la suscripción del acuerdo no es un final de trayecto canónico, una especie de llave de plata que inmediatamente nos aboca a la paz, sino que de alguna manera es un punto, digamos, un hito esencial dentro de la historia de nuestro país. No obstante, se convierte, digamos, en un nuevo inicio en el cual se requiere la coparticipación de los diferentes agentes que habitamos nuestro país, ¿no? Claro, en el caso concreto, pues hablaremos un poco de la responsabilidad, si ustedes quieren, o de las maneras concretas, tal vez, como podría, no tanto concretas, pero formas posibles de coadyuvar en ese asunto de la paz, ¿no? Termina siendo responsabilidad de todos, y en este caso nosotros, desde nuestro, no solo desde nuestro lugar de enunciación, sino también desde el lugar en el cual nosotros nos desplegamos profesionalmente y construimos sociedad, pues coadyuvamos en ese proceso de ir alcanzando paulatinamente la paz, ¿no? Tan es así que si ustedes revisan los informes de la Comisión de la Verdad, encontrarán que siempre después de cada informe aparece una guía pedagógica, ¿sí? Más que la guía en sí misma, me gustaría rescatar, o las guías en sí mismas, lo que me gustaría rescatar es precisamente cómo se nos hace un llamado, cómo la sociedad nos hace un llamado a que coadyuvemos desde nuestra labor cotidiana.
A partir de eso, entonces, me gustaría pasar al tercer punto que se encausa hacia lo que se llama la pedagogía de la memoria, o si ustedes quieren, de la resistencia a través de la memoria. Vemos que aquí habría un planteamiento esencial y es básicamente que la memoria, perdón, la resistencia no es aguante, sino que la resistencia en el caso de nosotros como sociedad y de manera muy particular de nosotros como docente, se instaura a través de la memoria. Entonces, cuando uno afirma eso, ¿a qué se refiere? Lo primero que uno tendría que tener en cuenta es esto. Digamos que la categoría memoria adquiere diversos contenidos semánticos al interior de la pedagogía, ¿no? Hoy en día hay un contenido semántico muy encauzado desde el discurso de la neurociencia cognitiva y es básicamente a la memoria como un proceso cognitivo que permite el almacenamiento y la recuperación de la información. Ese sustrato biológico se hace extensivo a las otras formas de concebir la memoria. No obstante, dentro de la neurociencia cognitiva, digamos que lo que prima es todo el asunto de los procesos bioquímicos neuronales y de las áreas cerebrales en las cuales se almacena la memoria. Evidentemente es una perspectiva bastante fructífera para nosotros en la educación, pero no es la única perspectiva que existe sobre la memoria. Entonces, a partir de ello, podemos deslizarnos a la otra perspectiva que se despliega a través de la expresión pedagogía de la memoria, ¿no? Básicamente, la expresión pedagogía de la memoria nace de manera especial en el siglo XX, pues porque ustedes saben que es un siglo XX atravesado por acontecimientos homicidios. De todos esos acontecimientos es Auschwitz, no entendido como un lugar geográfico, sino como un lugar simbólico. A partir de ello, entonces, se genera la experiencia, la expresión pedagogía de la memoria, intentando mostrar que la memoria no solo tiene un abordaje, digamos, de tipo biológico, ¿sí?, sino que la memoria también tiene un abordaje de tipo antropológico y educativo que nos sirve precisamente para hacerle frente a todos estos procesos destructores, ¿no? ¿Cómo podría uno desplegar en términos concretos la pedagogía de la memoria? En términos muy sencillos, la podría uno desplegar, en un asunto de esclarecer lo sucedido. De hecho, ya lo planteaban en el video como una de las finalidades de la Comisión de la Verdad. Evidentemente, una de las misiones que tiene la educación es coadyuvar en el esclarecimiento de lo que ha sucedido. Pero lo importante de esto es también poder rescatar como una visión de la verdad en la cual esta resulta atravesada por la pluralidad. Con eso estamos queriendo decir que no existe una única verdad, que esa verdad canónica y supuestamente objetiva que se ha instaurado en la historia, si bien es esencial, no termina agotando lo sucedido. Eso lo plantea claramente un autor que para mí es un autor de referencia en estos temas, que es Elie Wiesel, ¿no? Cuando él plantea que de alguna forma la historia convencional ha terminado engullendo y, si ustedes quieren, acallando y en muchos casos hasta desconociendo, marginando, ¿cierto?, las verdades que de alguna manera se anidan en los testigos de estos hechos, ¿no? Entonces, claro, un primer elemento para nosotros esencial sería el poder hablar de una memoria más en términos plurales. Que si bien existen unos discursos dominantes con respecto a la verdad, evidentemente esa verdad, como diría Walter Benjamin, puede ser cepillada a contrapelo, y cepillarla a contrapelo nos permitiría de alguna manera percibir matices y parajes desconocidos que muchas veces tienden a silenciarse. La segunda finalidad de la pedagogía de la memoria no solo está en esclarecer lo sucedido, sino en moralizar la historia. ¿De dónde parte la moralización de la historia? Parte de que, como lo afirma un autor de apellido Traverso,
Mientras el recuerdo está destinado a morir con sus testigos, la memoria puede ser un elemento permanente en la conciencia social. Básicamente lo que hay detrás de la memoria, cuando hablamos de una moralización de la historia, es hacerle frente a la indiferencia. Esa palabra que nosotros usamos tan cotidianamente es un término de bastante, digamos, envergadura y hondura, que de pronto para hurgar un poco en lo que significa, podríamos recurrir nuevamente a Elie Wiesel, ¿no? Miren lo que él plantea, esto que les voy a leer es textual, ¿no? ¿Qué es la indiferencia? Se pregunta Wiesel. Etimológicamente la palabra significa falta de diferencia, un estado extraño y poco natural en el cual no se distingue entre la luz y la oscuridad, el amanecer y el atardecer, el crimen y el castigo, la crueldad y la compasión, el bien y el mal. Evidentemente, la indiferencia puede resultar tentadora, en ocasiones incluso seductora. Resulta mucho más fácil apartar la mirada de las víctimas. Es mucho más fácil evitar estas abruptas interrupciones a nuestro trabajo, nuestros sueños y nuestras esperanzas. Al fin de cuentas, es extraño y pesado implicarse en el dolor y la desesperación de los demás. Para una persona indiferente, sus vecinos carecen de importancia. Por tanto, sus vidas carecen de sentido para él. Su dolor oculto o incluso visible no le interesa. La indiferencia reduce al otro a una abstracción. En cierto sentido, ser indiferente a ese sufrimiento es lo que deshumaniza al ser humano. A fin de cuentas, la indiferencia es más peligrosa que la ira o el odio. A veces la ira puede ser creativa. Uno escribe un hermoso poema, una magnífica sinfonía. Uno crea algo especial por el bien de la humanidad, porque está enfadado con la injusticia de la que es testigo. Pero la indiferencia nunca es creativa. Por lo tanto, cuando hablamos de la pedagogía, de la pedagogía de la memoria, en términos de moralizar la historia, no estamos haciendo alusión, digamos, a un asunto de mera sensibilidad, ni mucho menos sensiblería, o a un impacto de los errores transmitidos. Básicamente, la pedagogía de la memoria de lo que se encausa es de hacer justicia de las víctimas a través del recuerdo. Porque en última instancia el olvido se convierte en una forma de injusticia, ¿no? Y poder volver a ese pasado en el presente para poder de alguna manera avisorar alternativas en el futuro es lo que hace que la humanidad no siga mutilada y que aprenda por fin a caminar erguida, ¿no? Hacia allá iría la moralización de la historia. También podríamos hablar de que la pedagogía de la memoria nos podría conducir a descubrir la violencia que habita en nuestras instituciones y en nuestras vidas. A veces cuando hablamos de la pedagogía de la memoria, hacemos énfasis como en una especie de fenómeno un tanto externo a lo que sucede en la institución y a lo que sucede en nuestras propias vidas. Y uno tendría que ser consciente que si bien no todos hemos sido, digamos, víctimas de manera directa de estos hechos que el Centro Nacional de Memoria Histórica llama emblemáticos, eso no significa que al interior de nuestras instituciones y al interior de nuestra propia existencia, la violencia no haga su aparición. Por lo tanto, es importante también que la pedagogía de la memoria no solo nos lleve a recurrir a estos hechos emblemáticos que han atravesado y de alguna manera entorpecido la historia de nuestro país, sino que también podamos descubrir esa violencia que, como decía yo ahorita, habita en nuestras instituciones y habita en nosotros. Nosotros no estamos exentos de violencia. En nosotros también se alberga una violencia y en muchos casos una capacidad de anular al otro, de la cual deberíamos ser conscientes para que nosotros y nuestras instituciones realmente sean escenarios de paz. Lo siguiente que me gustaría abordar, así de manera muy rápida, por asuntos de tiempo, pero igual tendremos luego el espacio para compartir, es este punto 4 en el cual establecemos si la memoria es un remedio contra el mal, ¿no? Ese título de Memoria, Remedio contra el Mal corresponde al nombre de un texto de un autor que es Todorov, ¿no?
¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Es importante tener en cuenta que si bien nosotros creemos que la memoria se convierte, digamos, en un antídoto fundamental para poder de alguna manera interrumpir, por lo menos menguar esos ciclos de violencia que atraviesan nuestras vidas a nivel personal y colectivo, uno sí tendría que ser claro en que la memoria como tal no se constituye indefectiblemente en un remedio contra el mal. Si ustedes cogen los informes de la Comisión de la Verdad, siempre encontrarán en el borde superior derecho que hay futuro, perdón, que habiendo verdad hay futuro. Y yo creo que esa es una esperanza que se alberga en todos nosotros. Pero también uno tiene que ser realista en términos de concebir que no necesariamente la verdad abre ventanas a un futuro mejor. Digamos que la memoria es un antídoto esencial para nosotros, primordial, para poder romper esos ciclos de violencia, pero nada garantiza que la memoria, en vez de llevarnos a pensar en escenarios alternativos y mucho más humanos, devenga en un proceso de violencia. Nada garantiza que a través de la memoria, la víctima del ayer, la víctima del hoy, no sea el victimario del mañana. No obstante, aunque la memoria no resulta, digamos, como una especie de remedio indefectible contra el mal, en nosotros se sigue albergando la esperanza como educadores, y por eso concebimos la educación como una práctica de memoria en que, como decía el filósofo alemán Max Horkheimer, la negatividad, en este caso la violencia, en este caso la repetición de estos hechos que han erosionado el tejido social, pues no tengan la última palabra. Y finalmente me gustaría dejar planteado algo, y es que nosotros vivimos en una ciudad, en una sociedad amnésica, ¿no? De hecho, cada día nos estamos haciendo la pregunta de qué tan importante es la memoria. Nosotros como docentes nos vemos de alguna manera desafiados permanentemente por esa pregunta, ¿sí? Y escuchamos en boca de algunos, digamos, algunas sentencias encausadas a que la memoria está mandada a recoger. Lo que nosotros plantearemos es algo muy sencillo, y es que si ustedes quieren, el memoricidio, en última instancia, termina deviniendo en un homicidio. En otras palabras, que la muerte de la memoria es la muerte del ser humano. ¿Por qué? Que básicamente la memoria es una facultad que le permite al ser humano situarse en el mundo, situarse en el espacio y en el tiempo a través de la instauración de una secuencia temporal tripartita, pasado, presente y futuro. ¿Eso qué significa? Eso significa que el objeto de la memoria no es el pasado. El objeto de la memoria es el mismo tiempo. Es decir, el objeto de la memoria no es únicamente el pasado, es el pasado, el presente y el futuro. Quienes han tenido la posibilidad de leer a Hannah Arendt saben que tiene un texto que se llama Entre pasado y futuro. Claro, esa mediación entre pasado y futuro que se da en el presente acaece precisamente a través de la memoria. Es decir, el objeto de la memoria no es el pasado en términos de una exhumación nostálgica de este. Cuando nosotros como educadores recurrimos al pasado, es porque consideramos que en el pasado encontramos elementos valiosos para iluminar el presente y en esa misma medida poder abrirnos a un futuro diferente. Valga aclarar que cuando recurrimos al pasado, no solo recurrimos a las flores del pasado, sino que también recurrimos a la barbarie que hay en el pasado. Y precisamente nuestra labor como educadores está dada en poder poner a circular todos estos hechos, por decirlo de alguna manera, en el presente para poder descubrir futuros diferentes. Es importante tener en cuenta, como lo plantea el filósofo alemán Odo Marquardt, que no hay porvenir sin provenir. En otros términos, si ustedes lo quieren, no hay anticipación sin rememoración. O si ustedes quieren un poco, no hay futuro sin pasado. Entonces, claro, un poco a lo que nos lleva la pedagogía de la memoria es a saber que la paz no solo se construye, lo que no signifique que se termine infravalorando, recurriendo a, digamos, al mundo jurídico,
Ustedes saben las grandes discusiones que hay en términos jurídicos de, digamos, todos estos sistemas alternativos que se han venido instaurando. Listo. Desde el derecho habrá unas discusiones en torno a cuáles son los sistemas convenientes para promover la paz. Lo que pasa es que lo que nosotros planteamos desde la pedagogía de la memoria es que la paz no se agota en la cuestión jurídica. Si bien es importante, la cuestión jurídica debe estar complementada por otro tipo de estamentos, acciones, agentes. En este caso, por ejemplo, nosotros como educadores que digamos, tenemos como misión, como planteaban en los videos anteriores, impedir que estas cosas se olviden. Pero vuelvo, digo, no en términos de una exhumación nostálgica del pasado, sino en términos de permitirnos a nosotros como seres humanos poder caminar erguidos. Finalmente me gustaría hacer esta acotación para que la tengamos en cuenta y es que es importante, tal como lo plantea, por ejemplo, Todorov, tener presente que la memoria no solo implica el recuerdo. Para Todorov, la memoria es una tensión permanente entre recuerdo y olvido. Estoy queriendo plantear con eso que el olvido no se sitúa en las antípodas de la memoria, es decir, el olvido no es lo contrario de la memoria como la gente cree. El olvido es parte de la memoria. Y esto para nosotros como educadores es esencial. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la sociedad precisamente determina qué recuerda y qué olvida a partir de las prácticas educativas. Por lo tanto, una de nuestras misiones precisamente es poder hacer una selección de lo acontecido, ¿cierto? Precisamente para que ciertos hechos pervivan, porque de alguna manera el olvido termina convirtiéndose en una forma de postración social para nosotros. Me gustaría entonces terminar, si a ustedes les parece bien, con esta afirmación del filósofo catalán Joan Carles Melick, que creo que de alguna manera logra compendiar de forma satisfactoria lo planteado de manera tan sucinta, ¿no? La memoria es la facultad que permite a los seres humanos trascender la inmanencia de su presente y viajar en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. Ella hace presente lo ausente pasado, que es al mismo tiempo la condición para desear lo ausente futuro. Por esta razón, sin la memoria no sería posible el deseo y por lo tanto la esperanza. Y por esta razón, sin memoria no es posible el ser humano. De alguna manera, una de las vocaciones, de los llamados que tenemos nosotros hoy en día como docentes, es a reivindicar el papel de la memoria. En una sociedad amnésica, en una sociedad en la cual hay ciertos intereses que están intencionados en querer olvidar lo que ha sucedido, digamos que una de nuestras misiones como educadores se convierte precisamente en la reivindicación de la memoria. Porque vuelvo y digo, de alguna manera el deceso de la memoria implica una hipotrofia del ser humano. En otros términos, no hay ser humano sin memoria. Muchísimas gracias. Con esto creo que sería suficiente, acoplándome un poco al tiempo. Muchas gracias. Bueno, Julián, yo creo que hay una retroalimentación muy importante. Tocaste la indiferencia y tenemos 3 intervenciones de maestros que son justo adalides del compromiso, de la intención de ser formadores, de ser pedagogos, siempre pensando en que los estudiantes tienen que ser los que salgan más gananciosos de todos estos procesos que vivimos en Colombia y que se van expresando en esa cotidianidad. Aquí también encontramos un tipo de relato que nos ubica en las grandes dificultades como se es maestro y cómo nos lleva a ese problema macro de violencia que está instaurada desde hace mucho tiempo en el país. Pareciera que hablar de los PIAR, que hablar de cómo incluir a los niños diferentes, de cómo salirle al paso a todos esos elementos
que imponen las políticas neoliberales fuera desconectado de este marco grande de violencia, y todo hace parte de lo mismo. Tendríamos incluso que pensar en cómo juegan las políticas. El compañero hablaba de esto y decía que el Estado no tenía políticas. Yo plantearía una diferencia en términos de el Estado sabe qué quiere, sabe para dónde va. Y uno de los orígenes de la violencia en Colombia es justo esa tensión que se vive por no poder caminar erguidos, por no poder vivir en dignidad. Profe Gladys, qué pena, ¿terminó? Qué pena, o se Sí. me fue a mi lado. Ajá, ok. Vea, agradezco mucho a las personas que hicieron su intervención, profe, y a usted por la manera como las logra encuadrar. En uno de los momentos en el que yo estaba expresándome, decía que precisamente la pedagogía de la memoria debe también llevar a reconocer la violencia, no solo que nos circunda, ¿sí? En el contexto, digamos, mucho más abarcador, sino la misma violencia que se anida en las propias instituciones. Ustedes empiezan a plantear algo que es supremamente importante, y es que la violencia tiene a veces manifestaciones muy sutiles, pero que no por eso deja de ser violencia. Son acciones violentas en la medida en que, como decía usted, profe Gladys, nos impide caminar erguidos y de alguna manera se constituyen en una afrenta directa contra nuestra dignidad como seres humanos. Decía uno de los profes, qué pena, no recuerdo muy bien los nombres, creo que era el profe Alirio, tal vez, no sé, donde planteaba él, claro, por ejemplo, este asunto de la improvisación como una forma de violencia, ¿no? Y dentro de esa improvisación como una forma de violencia, muchas veces también llevados por una romantización de la profesión, ¿cierto? Nosotros hemos terminado asumiendo una serie de responsabilidades que en principio no deberíamos asumir. Pero esto no es en términos de indiferencia, por el contrario, es en términos de luchar contra la indiferencia. ¿Por qué? Uno, la visión social que se tiene de la docencia, como lo decían ustedes muy bien, como único remedio contra los males. No se lo hemos vivido todos como docentes. Cada dificultad que hay en nuestro país se resuelve desgraciadamente creándose la cátedra X, el proyecto Y. Y en la medida en que vemos la descomposición en que estamos, al final siempre terminamos atribuyendo la responsabilidad, en este caso a los docentes, como si la educación solo se llevara a cabo en las instituciones educativas. Evidentemente hay educación en las instituciones educativas, pero la educación no se reduce a las instituciones educativas. Hay otra serie de esferas humanas en las cuales la educación cobra vida y tiene igualmente repercusiones en los trayectos biográficos de los seres humanos. Entonces, claro, ustedes planteaban, por ejemplo, algo pues que los aqueja de manera mucho más directa, ¿no? Y es, por ejemplo, el asunto de la inclusión, ¿cierto? Yo no soy experto en esos temas, pero sí he estado en un aula y también podría, digamos, como consentir a muchas de las cosas que ustedes plantean. El gran problema, por ejemplo, de la inclusión, tal cual lo veo yo, es que ha terminado, digamos, endilgado como una responsabilidad exclusiva del docente. Quien debería ser incluyente es la sociedad. Quien debería ser incluyente es el sistema educativo. En términos de como ustedes lo planteaban, crear las condiciones de posibilidad para que realmente esa pretensión que nosotros tenemos como seres humanos se cristalice. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que muchas de nuestras políticas públicas terminan reducidas a un documento. Nosotros terminamos homologando la política pública con una declaración objetivada en un documento, cuando en última instancia, como plantean muchos teóricos de las políticas públicas, la política pública, mucho más que lo que se declara, es lo que efectivamente sucede. Es decir, la verdad no, la realidad no se crea por decreto. La realidad se crea
evidentemente a través de un decreto, pero es un decreto que a la vez debe anidar en su seno la creación de condiciones de posibilidad para que ello acontezca. Entonces, claro, ustedes mismos empiezan a expresar y lo viven de una manera mucho más directa, y vuelvo y digo, yo no lo interpreto en términos precisamente digamos, de darle la espalda a lo que acontece, sino por el contrario, o sea, no de caer en la indiferencia, sino por el contrario, de luchar contra esa indiferencia. Porque si bien nosotros sabemos que tenemos algún grado de responsabilidad, también somos conscientes de no ser los únicos. En la medida en que nosotros asumimos unas responsabilidades de manera exclusiva, ¿sí? Terminamos no haciendo un bien, en este caso, a nuestros estudiantes y a la sociedad, sino por el contrario, haciéndoles un mal, ¿no? Es una acción que termina siendo un tanto perversa, porque como lo decía la profe Gladys, en la medida en que no se generan las condiciones necesarias para promover un desarrollo humano, el ser humano, en vez de poder caminar erguido, poder levantarse y caminar erguido, termina postrado. Entonces yo creo que son digamos, como llamados de atención esenciales, y vuelvo y digo, me parece muy interesante en la medida en que nosotros también podemos reconocer esas formas de violencia que se van enquistando en nuestras instituciones. Porque es que a veces corremos el riesgo, claro, cuando uno se va, por ejemplo, a todos los asuntos de la Comisión de Verdad, hay relatos tan espeluznantes que muchas veces se nos quedan como algo como externo, ¿no? Muchos de nosotros no hemos pasado directamente por esos fenómenos, pero el hecho de que no hayamos pasado directamente por esos fenómenos, como lo decíamos en un principio, no significa que muchas veces no seamos promotores de violencia, o que en nuestros, digamos, entornos más próximos no se desplieguen estas formas de violencia, que vuelvo y digo, muchas veces son sutiles, ¿no? Evidentemente no es una violencia, digamos, directa y atroz, pero no por eso deja de ser dañina. Sería como básicamente eso. Compañeras y compañeros, esto es fantástico, como dijo Gladys, cerramos con broche de oro, pero ha sido, yo creo que es uno de los palabreando más emotivos. Yo creo que sin temor a equivocarnos, el año pasado hicimos 3, en este año ya llevamos 2, llevamos por 8 más. Pero era fundamental, no hubo como esa intuición, es el profe Julián quien debe estar ahí. Yo se lo dije, profe, cuando nos vimos en el auditorio de Confandi, porque todas esas cosas de las que habló, yo decía, es lo que requerimos nosotros como maestros, ponernos a hablar en relación con eso de lo que nos comentaba usted de la pedagogía de la memoria, y decirles a ustedes que estos espacios nos siguen poniendo en discusión sobre la necesidad de seguir pensando el asunto de las violencias, o sea que sí es importante eso, y teniendo en cuenta que la memoria en ese asunto tripartita que es de pasado, presente y futuro, que no es otra cosa más que una reflexión sobre el tiempo, pues nos va a poner en discusión sobre eso que no hemos querido ver o que nos negamos a ver también en la escuela, que es la muerte, ¿no? Entonces, invitar al profe Julián, invitar a la profe Gladys, porque yo los estoy como amarrando públicamente. Yo ya les he dicho a ellos que yo quiero que me ayuden con una idea de recoger estas experiencias, de pensar ahora en esta pedagogía de la memoria, en esa idea del viaje, profe, de la experiencia de lo acontecido, en ese viaje de ida y regreso. Hombre, ¿por qué no nos pensamos en la posibilidad de cómo recogemos estas experiencias a partir de ejercicios narrativos? Pensando en la publicación, profe, yo lo estoy amarrando a usted, estoy amarrando a Gladys, lo dije en una asamblea de delegados y lo digo aquí para los que están escuchando del otro lado, porque vamos a escribir, ya estamos palabreando, conversamos, escribimos, hacemos catarsis, y vamos a poner esto también en otros escenarios, porque aquí, insisto en esto, el maestro no es simplemente un reproductor de conocimiento, sino también un productor. Produce conocimiento, lo piensa. ¿Sí? Entonces vamos a trabajarle a eso. Lo amarro por aquí al profe, amarro a la compañera Gladys. Los invito a que nos pensemos en la jornada de la conmemoración del Día del Maestro que viene para mayo. Agéndese, profe. Se viene para acá para que nos conozcamos personalmente. Yo sé que los que están aquí han tenido una buena sensación,
a pesar de que lo que estamos hablando es hasta escabroso, es complejo, doloroso, tiene muchas cosas, pero ha sido tan bien tratado que uno se siente a gusto.